Bien, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a recordar la actividad cuestionario. Para ello le damos un clic en añadir una actividad o un recurso. Le hacemos clic y nos vamos a ir a la parte de actividades. Clic en actividades. Al hacerle clic en actividades vamos a encontrarnos con el cuestionario, que ahora es de color rosado. Le hacemos un clic en cuestionario y lo primero que vamos a realizar es vamos a colocar el nombre y la descripción del cuestionario. Entonces aquí colocamos, vamos a escribir cuestionario de hardware, por ejemplo, hardware y software. Ahí está, hardware y software. Colocamos el título. Una vez que hemos colocado el título o el nombre del cuestionario, ahora vamos a colocar los parámetros y pues yo voy a colocar algo así: contará con 30 minutos para realizar su examen. El examen se habilitará desde las 10 de la mañana hasta las 12 p.m. del 23 de agosto, un ejemplo, del 2022. Contará con un solo intento para resolver su examen. Evite copiar en su examen. Si queremos que se muestre en la página principal, le damos clic en muestra la descripción en la página del curso. Ahora nos vamos a temporalización y aquí vamos a colocar los el horario en que queremos que se abra. Yo quiero que se abra desde las 10 hasta las 12 p.m. del día de hoy, o vamos a cambiarlo ya para mañana. Sería para el 24 de agosto. Entonces yo primero habilito que le digo al cuestionario que se va a abrir mañana 24 de agosto a las 10 de la mañana y cierra mañana 24 también a las 12 p.m. 12:00 horas. Y estoy diciéndoles que van a contar con 30 minutos. Quiere decir que el límite de tiempo habilitamos y colocamos aquí 30. Dependiendo de cuánto tiempo ustedes le den a sus estudiantes, pues colocan aquí. Cuando el tiempo haya terminado, esto que se envía automáticamente, es decir, si es que el estudiante ha contestado, imagínense que son 10 preguntas, ha contestado 8 y se le acaba el tiempo, pues ni bien se termine, que se envía automáticamente. Así es que lo dejamos aquí. También hay opciones como hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, o el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Pues para no perjudicar al estudiante, el envío se realiza automáticamente. Nos vamos a calificación, abrimos la ficha calificación y categoría de calificación lo dejamos sin categorizar. ¿Cuánto es la nota mínima para aprobar? La nota de 14 y el número de intentos permitidos para el examen. Entonces yo solamente quiero darle un intento. Si ustedes quieren darle 2, 3, 4, 5, 6, pues aquí está la opción. En mi caso, un solo intento. En la parte de esquema es cada cuantas, por ejemplo, en una página cuántas preguntas quieren. Dice página nueva, una pregunta. Si ustedes quieren colocar que en una página hayan 2 preguntas, 3 preguntas, 4, 5, de repente tienen unas 20 preguntas y quieren colocarlas en cada página 5 preguntas, 5 preguntas, 5 preguntas, pues colocarán 5. En mi caso lo voy a dejar en cada pregunta o hasta 2, ¿ya? Cada 2 preguntas. Aquí vean que hay algo que dice mostrar más. Le hacemos clic en mostrar más y al hacerle clic se van a encontrar con método de navegación. ¿Qué es el método de navegación? Tenemos libre y secuencial. Libre quiere decir que
pues el estudiante, una vez que empiece a realizar el examen, puede marcar la primera pregunta, marcar la segunda pregunta, no marcar la tercera, cuarta, quinta, luego puede volver a la tercera. De repente ha marcado mal la primera pregunta, puede volver a la primera pregunta, es decir, puede navegar de manera libre en las preguntas. Puede irse de la pregunta 1 a la pregunta 10, de la 10 a la 2 y así puede ir jugando. Secuencial, en cambio, es de que el estudiante marca la primera pregunta y una vez marcada la primera pregunta o pasa la pregunta, ya no puede volver a la pregunta anterior. Y esto muchos docentes lo aplican pues porque dicen que los estudiantes han marcado, luego algún compañero les dice que la pregunta 1 es esta la respuesta, van a la pregunta 1 y lo cambian. Entonces, si quieren evitar esas cosas, secuencial. Para que marque la primera pregunta, de ahí pase a la 2, pase a la 3 y no puede volver. En cambio libre puede volver cuando quiera. Comportamiento de las preguntas, esto sí, si quieren lo dejan al azar, es que reordenar al azar las respuestas. Quiere decir que todas las alternativas se van a reordenar. Por ejemplo, si en una pregunta usted tiene ¿de qué color es la pera? Por fuera. A verde, B rojo, C azul. Entonces en el examen la alternativa A, B o C ya no van a estar en el orden que usted las ha puesto, sino que van a variar. Comportamiento de las preguntas, esto lo dejan como retroalimentación diferida. Del resto no tocamos nada más y nos vamos a ir a la parte de guardar cambios y mostrar. Guardamos cambios y mostramos en esta parte de aquí. Vean que me dice no se han agregado preguntas y pues me dice que yo puedo aquí agregar preguntas, por lo tanto le haré clic aquí donde dice agregar pregunta y al darle clic en agregar pregunta me va a aparecer esto que ya conocemos. Le haremos clic en agregar para poder agregar las preguntas. Al hacerle clic en agregar, vean que tenemos tres opciones. La primera opción para agregar preguntas de manera manual, la segunda opción para agregar preguntas del banco de preguntas y la tercera para añadir preguntas del banco de preguntas pero de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la primera, ya vamos a hacerlo, se agrega preguntas de forma manual. En la segunda, previamente se cargan preguntas al banco de preguntas. Y una vez que hemos cargado esas preguntas, podemos jalarlas para nuestro examen. Y en la tercera, una pregunta aleatoria, quiere decir que del banco de preguntas, por ejemplo, si tú en tu banco de preguntas tienes 50 preguntas, un ejemplo, de estas 50 preguntas que tienes aquí, de estas 50 preguntas, ¿cuántas preguntas tú quieres que entren al examen de manera aleatoria? Pues yo digo, de estas 50 preguntas que tengo en mi banco, yo quiero que al examen ingresen solamente 10 preguntitas. Y estas 10 preguntas van a entrar de manera aleatoria, es decir, el sistema chocolatea las preguntas y a cada estudiante le va a dar 10 preguntas, obvio, distintas y de manera aleatoria, ¿sí? Entonces, para eso sirve pregunta aleatoria. Ahora, si nosotros le damos reordenar las preguntas al azar, ¿para qué nos sirve? Nos va a servir ¿para qué? Nos va a servir para que nosotros podamos reordenar las preguntas. Por ejemplo, si tu pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6 están enumeradas, con esto la pregunta 1 será la 8, la pregunta 2 será la 9, la pregunta 9 será la 1, se van a reordenar las preguntas. Entonces, de esta forma nosotros podemos añadir preguntas. Vamos a añadir primero utilizando la primera opción, que es añadir una nueva pregunta. Al hacerle clic aquí, vean que tenemos varias opciones. Tenemos opción múltiple, preguntas de verdadero y falso, preguntas de emparejamiento, preguntas numéricas, respuesta corta, de tipo ensayo,
arrastrar y soltar marcadores, calculadoras, tenemos de todo tipo. Descripción. Yo voy a utilizar la primera, que es opción múltiple. Le hago un clic, le hacemos clic en agregar, y al hacerle clic en agregar pues me aparece el nombre de la pregunta. Para mí el nombre de la pregunta será, mi primera pregunta será pregunta 1. Ahí está, y aquí colocaremos el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, vamos a colocar el hardware es la parte dos puntitos, sería ya el hardware es la parte, y aquí voy a bajar un poco más. Vean que aquí están las respuestas. Aquí voy a colocar la parte primero, lógica de la computadora. No es mi respuesta correcta. Seguimos bajando aquí. La respuesta correcta la pueden poner donde ustedes quieran. Aquí le colocaré elección 2. Es la parte tangible de la computadora. Y para mí esta sí es mi respuesta correcta. Por lo tanto, aquí donde dice calificación le daré 100%. Puedo añadir más. Es la parte intangible de la computadora. Aquí lo dejo en ninguno porque no es mi respuesta correcta. Aquí es la parte funcional de la computadora. Y por último, mi otro distractor sería, es la parte es la parte que le dice qué hacer a la computadora. Por ejemplo, ya he terminado, le doy, si quiero agregar más opciones, le digo espacios en blanco para 3 opciones más. No es mi caso, le doy clic en guardar cambios. Vean ustedes que al darle clic en guardar cambios ya tengo mi primera pregunta. Me voy a ir a agregar otra pregunta más. Le digo una pregunta nueva. Esta vez vamos a agarrar una pregunta de verdadero y falso. Agregar. Nombre de la pregunta sería pregunta número 2. Pregunta 2. Y aquí mi enunciado de la pregunta. Mi enunciado sería: el procesador es el cerebro de la computadora, por ejemplo. Y aquí me dirán si es falso. Dice respuesta correcta, falso o verdadero. Para mí esto es correcto, por lo tanto voy aquí y donde dice respuesta correcta marco a verdadero. Eso es todo lo que tengo que hacer, guardar cambios, y ya tendría mi segunda pregunta. Ahí está, pregunta 1, pregunta 2. Puedo agregar una pregunta más, le digo nueva pregunta, y ahora vamos a usar la de emparejamiento. Le decimos agregar. Aquí me dice el nombre de la pregunta. Esta es mi pregunta número 3. Enunciado de la pregunta, le voy a colocar relacione. Y me voy aquí y le digo pregunta 1 y su respuesta. Por ejemplo, yo quiero que
me coloquen los significados de cada palabra que voy a colocar. Por ejemplo, aquí voy a escribir procesador y aquí voy a colocar un ejemplo, cerebro de la computadora. Más abajito puedo colocar de repente memoria RAM, y la memoria RAM tiene dos características, que es volátil y es de lectura y escritura. Entonces colocaré aquí volátil y de lectura y escritura. De repente aquí en la tercera opción podré poner placa madre sirve de soporte para los dispositivos de la computadora. Puedo agregar 3 más, no hay ningún problema. Dice 3 conjuntos de espacios en blanco. Vamos a bajar un poquito y vean que aquí ya me ha dado los espacios en blanco. Por ejemplo, aquí voy a colocar teclado. Aquí colocaré dispositivo de entrada. Aquí colocaré monitor, dispositivo de salida, y por último le pondré aquí, por ejemplo, sistema operativo, y aquí programa básico de una computadora. Listo. Si quiero seguir agregando, pues le hacen clic en 3 conjuntos más y van a agregar 3 opciones más. Clic en guardar cambios y vean aquí que ya tenemos la pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3, y vean también que ya lo ha ordenado en página 1 y en página 2. En la página 1 dos preguntas, y en la página 2 también 2 preguntas, página 3 2 preguntas. ¿Por qué? Porque en el esquema yo le he colocado que por página quería 2 preguntas. De repente vamos a agregar una nueva pregunta más, ya para terminar. Y aquí pues estas de aquí son preguntas que sirven para que ustedes puedan agregar más. Por ejemplo, ensayo sirve para que ustedes quieran que el estudiante suba algún trabajo, o de repente quieren que ustedes que hagan un resumen y ese resumen le tomen una foto y lo suban, pues utilizarían ensayo. Pero tengan en cuenta que si es que ustedes utilizan o respuesta corta o numérica o ensayo o arrastrar, pues o cualquiera de las de abajo, no les va a dar la nota automática el sistema, porque ustedes previamente tendrán que revisar si está bien o mal. Con opción múltiple, verdadero y falso y emparejamiento, pues la nota se da de manera automática. Por ejemplo, vamos a usar uno más de verdadero y falso. Agregamos, esta va a ser nuestra pregunta número 4. Pregunta 4. Y aquí vamos a colocar una pregunta de verdadero y falso. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el disco duro y la unidad de estado sólido son dispositivos de almacenamiento. Falso o verdadero.
pues es verdadero. Me voy a ir aquí, le digo verdadero, me voy a guardar cambios y vean que ahora tenemos nuestras 4 preguntas. Ahora, si yo solamente voy a colocar 4 preguntas y para mí las preguntas valen lo mismo, es decir, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4 tienen el mismo valor, pues yo lo puedo dejar aquí tranquilamente como 1, 1, 1 y no pasa nada. El sistema mismo, ¿qué va a hacer? Va a promediar 20 entre 4 y esa nota le dará a cada pregunta. Pero si es que para mí cada pregunta tiene un valor distinto, por ejemplo, la pregunta 1 vale 4 puntos, la pregunta 2 vale 5 puntos, la pregunta 3 vale 4 puntos, la pregunta 4 vale 6 puntos, aquí le tendré que dar clic en el lapicito y colocar cuánto vale cada nota. En mi caso no es necesario, si ustedes quieren colocarle, pues podrían colocarle aquí 5, 5, 5, 5. Pero pues como todas las preguntas valen lo mismo, no hay necesidad de colocarles valor. Solamente pueden colocarlo cuando las preguntas tienen un valor diferente entre ellas. Le daré clic aquí en reordenar las preguntas al azar y le voy a dar clic en guardar. Una vez que le he dado clic en guardar, vean ustedes que ya tengo mis preguntas y puedo volver otra vez a mi sección 4. Vean aquí que ya está el cuestionario, dice cuestionario de hardware y software, contará con 30 minutos para realizar su examen. El examen se habilitará desde las 10 hasta las 12 del 24 de agosto del 2022, contará con un intento para resolver su examen, evite copiar. ¿Qué va a hacer el estudiante? Pues ingresa, o ustedes también pueden ingresar, y ustedes pueden darle una vista previa al cuestionario. ¿Por qué? Porque ustedes son los docentes. El estudiante, obvio, le va a aparecer aquí que esta parte y no le va a permitir visualizar el examen. A nosotros sí. Por lo tanto, en cambio a ustedes sí les va a dejar darle clic aquí en la vista previa del cuestionario. ¿Por qué es importante esta vista previa? Esta vista previa es importante porque pues nosotros podemos ver si es que nos hemos equivocado en alguna pregunta. Suele ocurrir, suele pasar de que el docente se puede equivocar. Entonces siempre es bueno darle una vista previa. Y eso es lo que vamos a hacer. Le daremos clic en vista previa del cuestionario, comenzar intento. Y aquí dice puede visualizar el cuestionario, pero si este fuera un intento real podría ser bloqueado debido a que este cuestionario no está disponible en este momento. Bien, vean ustedes lo siguiente, que en esquema yo le había dado que me muestre 2 preguntas por página y me está mostrando 2 preguntas por página. También me da el tiempo que yo tengo, me dice que son 30 minutos y ya está corriendo. Y así es que yo puedo venir y le puedo dar, por ejemplo, empiezo a marcar, por ejemplo, el procesador es el cerebro de la computadora, verdadero le digo. El hardware es la parte tangible de la computadora. Vean que en las preguntas esta yo la había colocado como segunda opción y aquí me está mostrando como la primera. Le doy clic en siguiente página y algo que tiene esto, como yo le había dado en abierta, pues vean que yo puedo regresar otra vez a la pregunta 1 cuando yo quiera. Pero si le hubiese dado en navegación secuencial, una vez que he pasado a la segunda, ya no podría volver. Me voy ahora aquí. Esta es la de relaciones, el teclado. ¿Qué será el teclado? Dispositivo de entrada, ya marco. La placa madre, ¿qué será? Placa madre es soporte para los dispositivos, monitor, dispositivo de salida, memoria RAM, volátil de lectura y escritura, sistema operativo, es el programa básico de la computadora y el procesador es el cerebro de la computadora. Entonces vean que ya tenemos esto listo. El disco duro y la unidad de estado sólido son dispositivos de almacenamiento, verdadero. Y ya he terminado mi examen, pues al darle clic en terminar intento, ustedes deberían sacar la nota de 20. Le dan enviar todo y terminar
enviar todo y terminar otra vez. Y aquí debería salirles que ustedes tienen 20 de 20. Si tienen 20 quiere decir que sus alternativas están correctas. Bien, y de esa manera pues terminamos con la primera parte del cuestionario. Primera parte, ¿por qué? Porque esta es la parte en la que podemos agregar preguntas de manera manual. Pero también existe otra opción para subir primero las preguntas al banco de preguntas por medio de un bloc de notas y luego del banco de preguntas jalarla para nuestro examen. Bien, eso ha sido, colegas, la primera parte. Ya les estaré mandando la segunda parte con los bancos de preguntas y los modelos que tenemos para los tipos de preguntas en el bloc de notas. Bien, nos vemos. Cualquier consulta, un mensajito de WhatsApp. Hasta luego.